Vamos a ponernos manos a la obra y vamos a conectar en paralelo estos capacitores para que la suma de ambos nos dé ese valor de 3.57. Y así es como trabaja nuestro ventilador después de haberlo reparado. Encendemos nuestra regleta, ahí la tenemos encendida, y vamos a darle una velocidad. Y observen ustedes, está muy lento y es la velocidad más alta. Vamos a darle la otra velocidad. Está más lento ahora. Y la más baja velocidad, y así está desplazándose, bastante lento. Como nosotros vamos a desoldar el capacitor de marcha, entonces lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Y ya habiéndolo descargado, entonces ahora sí, vamos a desoldar, en este caso, la línea de arranque. La desoldamos y ahora vamos a desoldar la línea neutro y por último desoldamos la entrada de la bobina de arranque. Y ubicamos nuestro selector del multímetro en capacitancia. Y vamos a ver si realmente tiene esos 3.5 microfaradios. A ver cuánto nos entrega. Y por lo que vemos, este capacitor de marcha está dañado. Observen, 1.69, redondéenlo ustedes a 1.7. Esto no llega ni siquiera a 2 microfaradios. Y la ficha que dice aquí, dice 3.5. Entonces, es muy obvia la falla que está dando este capacitor. Así que vamos a reemplazarlo. Lamentablemente no tengo ningún capacitor de marcha que instalarle a este ventilador. Bueno, entonces, si a vos te pasa lo mismo que a mí me está sucediendo en este momento, de no tener un capacitor que instalarle a este motor, yo te voy a sugerir utilizar dos capacitores que ya sean usados y que ya estén fuera de servicio y que además de eso estén deficientes, por supuesto, y vamos a resolver ese problema de no tener un capacitor de 3.5 microfaradios con estos dos. Entonces, lo que vamos a hacer es medir en este momento con nuestro multímetro la capacitancia que cada uno tiene. ¿Ok? Así que vamos a poner en capacitancia nuestro multímetro y vamos a tomar, vamos con este primero. Este dice ser, según su ficha, de 3.5 microfaradios más menos 5% para 250 voltios y 60 Hz de frecuencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la medida que realmente tiene en este momento. Fijémonos bien en el multímetro. Y dice tener 2.3. ¿Sí se ve bien? Vamos a ver. Lo acercamos un poquito y lo volvemos a medir. Dice que tenemos 2.3 o 2.31, como ustedes quieran, 2.3. Vamos a poner aquí en la calculadora 2.31 y ahora dice el otro capacitor que tengo aquí, que es de 2.5 microfaradios, está un poco borrosa la ficha, 2.5 microfaradios más menos 5%, para 250 voltios y 60 Hz de frecuencia, ¿correcto? Vamos a medir también, ya estos capacitores están descargados. Siempre hay que descargarlos antes de medirlos. Recuérdenlo, por favor. ¿Ok? Vamos a medir la capacitancia de este capacitor. Y ahí tenemos 1.26. Entonces ahora vamos a sumar más 1.26. Eso da un total de 3.57. Miren ustedes aquí.
nos da un total de 3.57 microfaradios y vamos a conectar en paralelo estos capacitores para que la suma de ambos nos dé ese valor de 3.57. Recordemos que aquí tenemos 7 centésimas más de el valor de 3.5 que requiere nuestro ventilador para funcionar. Pero esos 7 centésimas no es nada considerable como exceso o más de un 5% porque de hecho no lo es. Entonces vamos a conectar en paralelo nuestros capacitores. Para eso, o qué significa, mejor dicho, conectar en paralelo, significa conectar un terminal del capacitor con otro terminal, así de fácil, miren, así de fácil. Es conectar un terminal con el otro y entonces lo que vamos a hacer es simplemente soldar. Ahí ya lo dejamos bien soldadito y ahora simplemente vamos con el otro terminal, ¿ok? Y ahí ya nosotros tenemos soldados estos dos capacitores en paralelo. Medimos aquí y como estamos viendo tenemos 3.58. Recordemos que en la calculadora nos dio un total de 3.57. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? 3.57. Entonces, según el multímetro, tenemos en total 3.58 microfaradios. Debo decirles de que esto de utilizar dos capacitores deficientes o degradados en sus, digamos, sus capacitancias, debemos tomar en cuenta de que esto es una solución temporal. Esto te sirve, como me está pasando a mí en este momento, que no tengo un capacitor de 3.5, que es un día domingo, que ya no puedo ir a comprar nada para conseguir el capacitor que debería de llevar este motor. Entonces, esto te tiene que servir en situaciones de emergencia, cuando no podés tener el repuesto que necesitas. Esto no significa de que se te va a dañar el ventilador en 2 días o en 24 horas. No, esta solución te puede durar incluso hasta 5 días o 7 días, pero lo ideal es primero resolver el problema, ¿verdad? De esta forma y al día siguiente o 2 días después conseguir el repuesto. Eso es lo que yo aconsejo. Ahora, el otro gran problema que puede haber aquí es el tema del espacio. Por ejemplo, esto abarca un poquito más de espacio hacia la derecha y aquí, como ustedes sabrán, no hay mucho espacio porque luego viene la tapa aquí, entonces es posible que pegue esta parte de acá con la tapa. Sin embargo, así como lo vemos, parece que no va a haber ningún problema. Entonces ya vamos a ubicar nuestros capacitores en el lugar correcto. Vamos a ubicarlos aquí. Ok, ahí ya los tenemos instalados y ahora vamos a proceder a realizar una conexión normal. Recuerdan que al principio del video se me reventó esta línea de la velocidad número 1, pues ya le vamos a aplicar un poquito de pasta y vamos a aplicarle estaño. Ahí ya la tenemos soldada y ahora vamos a soldar la línea neutro a uno de los extremos del capacitor. Recordemos que no hay polaridad en nuestro capacitor y entonces da lo mismo soldarla en uno que en otro, ¿ok? Ahí ya la tenemos soldada la línea neutro y ahora tomamos la entrada de la bobina de trabajo, que es esta línea gris,
y también la soldamos en el mismo terminal donde acabamos de soldar la entrada, o mejor dicho, la línea neutro, ¿correcto? Ahí soldamos, ¿ok? Entrada de la bobina de trabajo en la línea gris y la línea neutro en el mismo lugar, ambas líneas, ¿ok? Que quede claro eso, aunque ya los que ya siguen mis videos ya lo saben, ya lo conocen, ya se los he dicho un montón de veces. Y ahora vamos con la línea de la bobina de arranque. Es esta línea rosadita. La vamos a soldar aquí. Ahí ya la tenemos soldada. Y una cosa muy importante y que no lo deben de pasar por alto es que ambos capacitores que ustedes vayan a empalmar o a conectar en paralelo, como lo he hecho yo, deben conservar el mismo voltaje. En este caso, los dos son de 250 voltios. Para hacer esta conexión deben llevar el mismo voltaje, de preferencia la misma frecuencia también. Y ahí en la capacitancia, pues sí, ya puede haber una diferencia como la hay entre estos dos, pero que ambos, aunque estén deficientes, siempre sumen lo que el motor necesita para poder operar. Ahora vamos a ubicar nuestro selector de velocidades en su sitio, ¿ok? Allí ya lo tenemos conectado. ¿Y ahora qué creen ustedes? Ahora vamos a hacer las pruebas para ver cómo funciona nuestro motor. Entonces aquí tenemos nuestra regleta, conectamos nuestro motor, le damos energía a nuestra regleta, ahí ya la encendimos y ahora le damos un toquecito a nuestro motor. Esa es la tercera velocidad, la más rápida. Esta es la segunda. Esta es la primera velocidad. Y ahí, como ustedes están viendo, está girando en el sentido correcto de las agujas del reloj y ya nuestro ventilador arrancó con toda la fuerza. Incluso me botó un vaso que estaba por allá. No sé si lo vieron, pero lo botó. Pero bueno, entonces está arrancando normal nuestro ventilador. Recuerden, esta es una conexión en paralelo de nuestros capacitores. Por favor, háganlo cuando tengan una emergencia y nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro canal.